Hola a todos y a todas, mi nombre es Mauro Alejandro Soto, becario doctoral del CONICET, y quería compartir con ustedes una temática que en lo personal me apasiona, pero que también al mismo tiempo me indigna. ¿Y cómo es esto? Quería mostrarles un poco acerca de la brecha digital que viven las personas con discapacidad y por qué es importante que las personas con discapacidad tengan acceso a las tecnologías. Lo fundamental de esta temática es pensar que la brecha digital es la diferencia entre quienes tienen la posibilidad de conectarse a las tecnologías digitales, a Internet, acceder a dispositivos, y aquellos que no. La diferencia principal, esta desigualdad, genera, digamos, diferentes modos de exclusión, ¿no? En lo particular, y pensando, digamos, en la realidad latinoamericana y de las personas con discapacidad, suele darse que las personas con discapacidad se presentan o viven diferentes barreras a este tipo de, digamos, para acceder a las tecnologías, ¿no? Una de las principales barreras tiene que ver con lo artefactual, tiene que ver con la imposibilidad de las personas con discapacidad de acceder a estas tecnologías. Esa dificultad se da porque, primero, digamos, hay una brecha económica que viven las personas con discapacidad. Cuando ponderamos, por ejemplo, el ingreso económico de las familias con discapacidad, poseen mayores gastos que cualquier otro tipo, que una familia sin miembro con discapacidad. Esto significa que los recursos disponibles para la compra de dispositivos tecnológicos siempre va a ser menor, ¿no? También podemos ver otro dato que les podría brindar, de que una computadora, por ejemplo, equivale a medio año de pensión no contributiva. Esto significa que las personas con discapacidad no solo deben ahorrar durante 6 meses, sino que deberían no comer y no utilizar esos recursos para otra cuestión, lo que nos muestra que hay una mayor brecha, digamos, en el acceso a estas tecnologías. Después tenemos la cuestión más relacionado a los dispositivos en sí mismos. Esto significa que muchos de los dispositivos, si ustedes pueden observar, tocar o palpar las computadoras que están utilizando en este momento o un celular, se darán cuenta que no están hechos para una persona con una motricidad diferente o para una persona que posee algún tipo de discapacidad auditiva o visual por sí mismas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que estas tecnologías no son concebidas bajo criterios de accesibilidad. Actualmente hay nuevas iniciativas, pensando en las nuevas configuraciones de hardware y software, pero en general acceder al hardware especializado, como podría ser un joystick, un mouse, vincha o cualquier otro tipo de dispositivos que permitan el uso para personas con una motricidad diferente, son escasos y muy costosos. Lo mismo ocurre si pensamos en el software en sí mismo. Generalmente los programas tienen una interfaz visual, lo cual, digamos, que pueden ser accedidas con otro tipo de dispositivos o de ayudas técnicas como un lector de pantalla en el caso de las personas con discapacidad visual, o también veríamos que en el caso de las personas con las personas sordas, los dispositivos tienen, digamos, unas interfaces mayoritariamente textuales, ¿no? Botones que necesitan la interpretación del español para ser usados, lo cual también implica una barrera distinta. Si pensamos incluso en el contenido de Internet, o sea, ponerle que ya hemos tenido el acceso material, tenemos acceso al software, tenemos una configuración que nos permite utilizar la computadora, ahí veremos que en Internet los niveles de accesibilidad web son muy reducidos, tanto para las personas, digamos, para las personas con diferentes tipos de discapacidades. Esto, digamos, lo vemos, digamos, en los diferentes tipos de desigualdad que se presenta cuando pensamos en la accesibilidad web. A ver, pensamos en sitios web que no poseen una interpretación de imagen. Esto significa que las personas con discapacidad visual, por ejemplo, cuando acceden con su lector de pantalla, no tienen la interpretación de esa imagen. Por ejemplo, si uno ve una imagen, tiene que haber un texto codificado que no se va a ver por la interfaz visual, pero que sí es legible por el lector de pantalla. Después tenemos, después tenemos la dificultad, digamos, de que muchas de las páginas son incomprensibles o poseen, digamos, una interfaz visual cargada de mucho texto, lo cual también le implica una dificultad tanto a personas con discapacidad auditiva como a personas con discapacidad intelectual. Como me gustaría mencionar esto, que es importante que lo tengamos en cuenta, la discapacidad no es no nace a partir de una deficiencia, una enfermedad o una situación donde
existe, digamos, una particularidad corporal, sino a partir de las barreras que se van presentando. Volviendo a esta cuestión de Internet, vemos que existen, digamos, diferentes barreras en los sitios web. Los gobiernos no cumplen la legislación. En el caso de la Argentina tenemos una legislación que garantizaría la plena accesibilidad de los sitios estatales o de aquellas empresas que reciben alguna subvención estatal, ¿no? Por ejemplo, podría ser un banco o podría ser una telefónica o una empresa de servicios públicos, pero en general esta normativa no se cumple. Puedo traer dos casos, por ejemplo, el sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que posee algunos lugares que no son accesibles. Lo mismo ocurre con los sitios de aerolíneas argentinas o de algunos bancos. Y esto es bueno ponerlo en nombre, con nombre y apellido, cuestión de que esto se tome alguna solución, ¿no? Eh, También pensamos finalmente en esta cuestión. ¿Y cómo hacemos para poder trabajar en esto? El panorama no es muy alentador. Si nos metemos a una línea histórica, veremos que para el año 2001 comienza a hablarse de discapacidad en la Argentina con el programa ATEDIS, el programa de acceso a las tecnologías para la discapacidad del programa de la Sociedad de la Información. El primer intento, digamos, o la primera propuesta del Estado argentino para pensar en el acceso de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué nos lleva a toda esa cuestión? Después tenemos que el Estado comienza a tener un recorrido de este programa durante casi 9 años, en los cuales no hay mayores novedades. Hay algunos programas de crédito para personas con discapacidad para acceder a computadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social, desde ANSES, pero esto no tiene un impacto muy amplio y no es muy conocido. Quizás un punto de quiebre haya sido el programa Conectar Igualdad en el año 2010, a fines del 2010, con una fuerte aceleración entre el 2011 y el 2015, donde se repartieron computadoras a escuelas de educación especial y a escuelas de nivel secundario. Muchas personas con discapacidad que estaban escolarizadas pudieron acceder a estas tecnologías, pero vuelvo a plantear esto. Acá se brindaba una doble barrera porque muchas personas con discapacidad no acceden a la educación. De hecho, el nivel de escolarización entre la población con personas con discapacidad es muy ínfimo, y esto hace que cuando se repartieron las computadoras no llegaron a todas las personas con discapacidad. Así que ahí vemos un alcance limitado de estas políticas públicas, ¿no? Luego tenemos un quiebre en cuanto a la total ausencia del Estado o un retroceso en términos, digamos, de ausencia estatal en estas políticas que se van llevando adelante. Lo vemos, por ejemplo, en el año 2016 se descontinúa el plan Conectar Igualdad y se deja de lado la entrega de computadoras, de que por sí ya era limitada la entrega, pero esto ya es, digamos, un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el plan Conectar Igualdad no solo hablaba de dar computadoras, sino también de formar a las personas con discapacidad en el uso de esas computadoras. Al menos eso es lo que se expresó en la currícula durante esos 4 años de programa. Pero en el 2016 esto se descontinuó, lo mismo con otro programa que me olvidé de mencionar, que es importante, el programa PODES, ¿no? Que fue un programa que entregaba ordenadores a estudiantes universitarios. Pero nuevamente es lo mismo que lo anterior. Muy pocas personas con discapacidad acceden a la universidad. Bien, en el año 2016 se descontinúan todos estos programas y quedan en una suspensión. No se vuelve a hablar el programa ATEDIS, que había llegado también hasta el 2016, es descontinuado, lo mismo con los otros programas, y hay un retroceso de estas políticas públicas. Comienza a hablarse de entregar tablets en las escuelas, comienza a hablarse de programación, de robótica, pero esas propuestas no incluyen la discapacidad como un público a atender, ¿no? A las personas con discapacidad. Y en el año 2019, en el cambio de administración y sobre todo en el 2020, nos vemos en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Más de lo mismo, porque básicamente no se trabajó en la ampliación o en la activación de los programas anteriores, lo cual, digamos, puso en serias complicaciones a las personas con discapacidad que iban llevando adelante su proceso de acceso a las tecnologías. Ahora, me gustaría como comentar qué pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Y básicamente, cuando nos vemos en la pandemia, vemos que todo este acceso tecnológico era fundamental para las personas con discapacidad,
en la medida que era el modo también de participar tanto en las instituciones educativas, llevar adelante su trabajo, llevar adelante actividades de recreación, y vemos que por un lado las personas con discapacidad no tenían dispositivos disponibles, tenían celulares. Los celulares ya implican una barrera en términos motrices, por ejemplo, o en la capacidad de procesamiento si queremos utilizar ciertos archivos. Algunas personas con discapacidad no podían utilizar ciertas aplicaciones, hablemos de la plataforma Android, por ejemplo, porque no son accesibles o muchas de ellas tienen dificultades o problemas de acceso, ¿no? Bajo diferentes particularidades, no solamente desde lo motriz, sino lo visual, lo auditivo. Cada plataforma genera barreras distintas y no son atendidas de manera específica. Después tenemos el tema de la conectividad. Muchas familias tenían paquete de datos. Esto significa que los datos disponibles, la conectividad era muy limitada, lo cual limitaba también el tipo de acceso que se tenía a los contenidos, a las clases virtuales, por ejemplo, o a sesiones de trabajo en general, ¿no? Ahí tenemos la regla de la conectividad. Y lo artefactual, digamos, algo que me voy a agregar, es que los celulares no son accesibles también porque eran compartidos por las familias, ¿no? O sea, no todas las familias tenían un dispositivo en casa para utilizar. Después tenemos las barreras nuevamente de el poco aprendizaje que tenían las personas con discapacidad para utilizar estas tecnologías, porque como planteé al comienzo, no se trata solamente de tener un dispositivo disponible, sino también de tener las herramientas suficientes para, los conocimientos suficientes para utilizar estas tecnologías, ¿no? Eh, Después tenemos nuevamente la accesibilidad web, que volvió a reiterarse, volvió a suceder de la misma manera, y finalmente, digamos, si pudiéramos agregar acá, es nuevamente la ausencia de las políticas públicas. Sí, hay un programa que se activó y por suerte, digamos, y también a cierta voluntad política, porque eso hay que marcarlo, del programa de apoyos para personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, la agencia te da un subsidio no reembolsable, o sea, no hay que reintegrar el dinero, eh, donde podés conseguir un ordenador, ¿no? Una computadora o alguna ayuda técnica o algún periférico. Lo cual es una diferencia importante porque una persona con discapacidad, con las tecnologías, lo vuelvo a marcar y me gustaría como subrayarlo, puede hacer con los ajustes pertinentes, con los periféricos apropiados, navegar por internet, aprender, enseñar, trabajar, divertirse, entretenerse. Lo cual, la vida de la persona con discapacidad no debería reducirse a una vida digital, pero sí es importante para una plena inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Después, ¿qué podríamos hacer para cambiar este escenario? Que sería, digamos, cómo podemos transformar todo este escenario. Lo fundamental para transformar este escenario es primero pensar en las políticas públicas concretas y reales que le permitan a las personas con discapacidad acceder a estas tecnologías. Lo cual no solamente se trataría de pensar en computadoras para el nivel de educación especial, donde las personas con discapacidad accederían al artefacto y podrían aprender a utilizarlo, lo cual implica utilizar los programas de procesamiento de texto, los programas de navegación, la navegación por Internet, el uso responsable de redes sociales. Acá nota al pie, las personas con discapacidad, si no poseen un conocimiento del uso responsable de las redes, pueden recibir acoso o lo que se llama ciberbullying, ¿no? Esta práctica de burlarse de las personas con discapacidad en los entornos digitales. Entonces, es importante poder trabajar también en estas áreas dentro de los espacios educativos. Después, una cuestión importante es hablar con los fabricantes, los distribuidores y los productores de software. Porque ahí tenemos la cuestión. Es mucho más fácil pensar en la accesibilidad desde el desarrollo que solucionar un problema de accesibilidad cuando el programa está terminado, lo cual implica abrir el código, revisar las líneas, ver en qué lugar está la falla de accesibilidad. Pero si pensamos en accesibilidad desde el comienzo, tenemos una posibilidad de generar una plena accesibilidad, ¿no? Y esto puede ser una diferencia importante. Para eso es importante convocar a la Cámara Argentina del Software, o si pensamos en términos latinoamericanos, a las diferentes empresas que trabajan en la producción de aplicaciones y programas, ¿no?
También pensar en el ámbito educativo, en convocar a los docentes para que tengan una preparación en el uso de estas tecnologías y puedan ayudar a las personas con discapacidad, contribuir a su apropiación, ¿no? Apropiación es totalmente distinto a uso, o al menos parte de ella. Apropiarse es hacer parte de mí una tecnología para mi vida cotidiana y para mis propios intereses y mi autodeterminación, ¿sí? No usar solamente la aplicación para lo que destinó el fabricante o el desarrollador, sino pensarla con usos significativos. Y acá me gustaría también pensar en que lo fundamental es que nosotros, las personas con discapacidad y las asociaciones, organizaciones que nos convocan, comencemos a pensar en el mundo digital como el nuevo espacio de la inclusión social, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que formar a las personas con discapacidad, ayudarlos a acceder a las tecnologías, aprovechar las políticas públicas existentes, eh, que muchas veces el ítem de discapacidad es subejecutado, es decir, que las personas no utilizamos esos recursos ya establecidos en el presupuesto del Estado Nacional, por ejemplo, en el caso de Argentina. No puedo hablar por otros estados, pero sí, digamos, decirles que hay una partida que muchas veces no se utiliza en su totalidad. Entonces es importante que podamos acompañar en esos procesos de formación. Y me atrevo a decir que hay, por suerte, un panorama interesante en el campo de la ONG, donde muchas organizaciones no gubernamentales están trabajando fuertemente en esto de la formación en pandemia, de ayudar a las personas con discapacidad a utilizar estas tecnologías para buscar empleo, para utilizar ciertos programas. Y me gustaría agregar algo aquí, que tiene que ver con los horizontes posibles. Actualmente en la Argentina hay 15.000 puestos de trabajo disponibles en el ámbito de la programación, es decir, 15 plantas que no son ocupadas y que se solicitan ahora inmediatamente. Las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar en la nueva economía digital. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones, dados los ajustes necesarios, ya no hace falta, digamos, tener fuerza física o percibir las cosas solamente con los ojos o con el oído. El mundo digital nos permite, porque las tecnologías digitales realizan una conversión de los significados del texto a la voz, de la voz al audio, del audio a la imagen y de la imagen al texto y así, que nos permitan a las personas con discapacidad ser grandes desarrolladores de software. Y ahí es una oportunidad para reducir la brecha. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tenemos brechas no solo digitales, sino que se mezclan con otras brechas. Tenemos menos acceso a la educación, menos acceso al trabajo, menos acceso a la salud. Y es necesario trabajar en todas ellas en simultáneo. Porque accedamos a las tecnologías no significa que vamos a tener una mejor educación o mejor trabajo. Tenemos que acceder a todas ellas al mismo tiempo. Y este abordaje integral es lo que tenemos que pensar como un horizonte posible para una plena inclusión de las personas con discapacidad y de nosotros. Finalmente, decirles que cuando pensamos en inclusión, eh, no pensamos solamente en términos, digamos, de voluntarismo o de buena voluntad. Acceder a las tecnologías es nuestro derecho. ¿Dónde está ese derecho? En el artículo número 9 de la Convención, donde muchos estados latinoamericanos han aprobado esto dentro de su legislación marco y tienen carácter, al menos en Argentina, de rango constitucional. Esto significa que es nuestro derecho acceder a las tecnologías y no depende de un voluntarismo o de una solidaridad a secas, sino que es parte de nuestro derecho y de un derecho humano. Quiero agradecer a quienes me han convocado para esta charla y espero tenerlos nuevamente, poder tener la oportunidad de acompañarlos en otras jornadas o en otros espacios. Nuevamente, mi nombre es Mauro Alejandro Soto y quiero agradecerles a los organizadores por la convocatoria. Nuevamente, 1.000.000 de gracias y quedo enteramente a su disposición. La tecnología es nuestro derecho, un derecho humano.